Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta presentación del libro Los aspectos fiscales de los derechos económicos, sociales y culturales. Agradecemos a todos su presencia. Enviamos un cordial saludo a todos los alumnos y alumnas eh, que nos están siguiendo a través del Facebook Live el día de hoy en estas redes sociales y en esta presentación del libro. Y bien, me gustaría saludar a quienes nos acompañan, a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Saludamos al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bienvenido, rector. Buenos días y muchas gracias por estar aquí participando esta mañana. Quiero saludar al maestro Jesús Chávez. Él es director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli y director de la revista especializada en Derechos Fundamentales a Debate de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hoy viene en representación del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. De la misma forma, saludamos al doctor Rigoberto Reyes Altamirano. Él es profesor investigador del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y miembro del Cuerpo Académico 1091, además de ser coautor y socio de la firma jurídica Consultoría y Defensa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Saludamos al maestro Ramiro Torres Torres, profesor e investigador del Departamento de Impuestos del Centro Universitario y miembro del Cuerpo Académico 1091, además también de ser coautor de este libro. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero saludar también a la doctora Laura Margarita Medina Celis, catedrática del Doctorado de Estudios Fiscales y miembro del Cuerpo Académico 1091, además de ser coautora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables. Saludamos también a la maestra Juana Martínez Ríos, coautora del libro. Muchas gracias, maestra Juanita. Buenas tardes. Quiero saludar con gusto también a la doctora Norma Angélica Torres Galindo, profesora e investigadora del Departamento de Impuestos del Centro Universitario, miembro del cuerpo académico 930 y además también estará con nosotros compartiéndonos como moderadora. Muchas gracias, doctora, por su participación. Muchas gracias, buenas tardes. De la misma forma, saludamos a todos los titulares que nos están acompañando, al doctor José María Nava Preciado, secretario académico de este centro universitario, además de toda la directiva de la División de Contaduría, el doctor Marco Antonio Daza Mercado, y a todos aquellos que nos siguen, profesores e investigadores que el día de hoy nos están acompañando a través de las redes sociales. Y bien, sin más, quiero dejar el uso de la voz a la doctora Norma Angélica Torres Galindo, profesora investigadora del Departamento de Impuestos, quien estará fungiendo como moderadora. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy jueves 12 de noviembre de 2020, sean ustedes bienvenidos al webinar conversatorio Aspectos Fiscales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el objetivo de difundir a la comunidad académica de la Universidad de Guadalajara y del Estado de Jalisco esta obra a cargo del Cuerpo Académico Estudios Fiscales, Contables y de Auditoría y los fundamentos legales de derecho con los que contamos. Es una obra con gran calidad en su contenido que nos da muestra de la situación que se vive en nuestro país con relación a los derechos económicos, sociales y culturales en su aspecto fiscal. En esta obra, el maestro Gustavo Padilla Montes escribió el prólogo, a quien agradecemos su distinguida presencia. Él es rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es abogado por la Universidad de Guadalajara con estudios de maestría en Administración Pública por la University of Warwick en el Reino Unido y en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con diversos diplomas en universidades de talla nacional e internacional. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como profesor universitario, ha participado en diversas redes nacionales e internacionales y ha ocupado diversos cargos directivos en la Universidad de Guadalajara, en el ámbito legislativo federal, en organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales y en el gobierno del estado de Jalisco. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Gustavo, quien nos dará unas palabras.
Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Primeramente es un gusto tener este espacio virtual en el que podemos interactuar la comunidad académica, la comunidad directiva, que tengo el honor de dirigir, y por supuesto los autores de esta obra. Decirles que para la Universidad de Guadalajara y particularmente para el CUSEA, este tipo de producción científica y la forma de divulgarla, pues cobra una gran relevancia. Pero permítanme primeramente, antes de iniciar formalmente mi mensaje, pues agradecer y reconocer a quienes fueron los autores de este trabajo de investigación, a la doctora Laura Margarita Medina Celis, al maestro Ramiro Torres y al doctor Rigoberto Reyes, y por supuesto a la maestra Juana Martínez Ríos, todas y todos ellos orgullosamente profesoras y profesores de nuestro centro universitario. Tuve el gusto de platicar el día de ayer en una visita que me hicieron aquí al centro, a la rectoría, el doctor Rigoberto y la doctora Laura Margarita. Recibí la publicación que estuve revisando con mucho interés en las horas previas a esta sesión, y pues me sentí muy, muy honrado de poder haber escrito el prólogo. Decirle a la comunidad de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario en particular, que este proyecto de investigación no solo centra su vinculación en las disciplinas contables y financieras, sino que por el contrario, ¿no?, acertadamente adiciona el punto de vista jurídico que fundamenta y fortalece las conclusiones que se presentan, y así el tema de la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y creo que ahí hay una primera punto que a mí me gustaría destacar. Vivimos en una época muy compleja en la humanidad. Pues se trata que no solamente es esta pandemia que ha cambiado drásticamente muchos de los aspectos sociales, culturales y por supuesto de la salud, está imponiendo condiciones para repensar nuestro futuro. Y ese futuro tiene que ser construido con una visión de Estado. Prácticamente la mayoría de los países que están replanteando su futuro a partir de lo que ha sucedido, no solamente por la pandemia, ya veíamos que una crisis venir, una crisis económica global, en donde hemos visto cómo economías se han visto afectadas desde la perspectiva de las posibilidades reales para poder desarrollar y generar los recursos que resuelvan problemáticas asociadas a la brecha, a las brechas económicas, a las brechas sociales, la desigualdad, en fin. Y este momento nos lleva a repensar. Ayer precisamente estábamos participando en otro foro sobre reformas fiscales y el diputado federal, el rector general de la Universidad de Guadalajara y el rector de CUSEA, Tonatiuh Bravo Padilla, de una manera magistral expuso el problema que tenemos actualmente en México acerca de los recursos disponibles y que están contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación, que permitirán distribuir adecuadamente los recursos del Estado para paliar o mitigar necesidades muy apremiantes, no solamente a nivel federal, sino también pues, las particulares de cada una de las entidades federativas. México es un mosaico de economías, es un mosaico de necesidades, de tal manera que ayer con el diputado federal veíamos que precisamente la política pública a desarrollar actualmente no está respondiendo a aspectos muy particulares
desarrollo, un desarrollo regional, un desarrollo equilibrado, inversiones específicas para el impulso de la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación como centro del desarrollo, de tal suerte que el hecho de ahora ver estos aspectos fiscales desde los derechos económicos, sociales y culturales, pues nos da otra perspectiva. Y esa es la materia, ese es el tema, esa es la importancia de esta publicación y cómo viene a contribuir con otra serie de investigaciones que estamos haciendo, o que están haciendo más bien investigadoras e investigadores en el CUSEA. Aspectos ya más particulares, por ejemplo, como el análisis de la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo empezar a materializar derechos específicos asociados a la vida, a los derechos esenciales del ser humano, ¿no? Por eso a mí me da mucho gusto que ahora nos acompañe también la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que veamos al derecho como la esencia del Estado, como la esencia del diseño y desarrollo de políticas públicas y al derecho como el bien último a proteger cuando éste está orientado a garantizar la esencia de nuestra sociedad, que es la vida de las personas, una vida integral, me refiero. Entonces, tengo mi formación inicial profesional de licenciatura es de licenciatura en Derecho. Entonces, especialmente cobra relevancia estas aportaciones que se hacen, en donde también, por ejemplo, vemos las investigaciones innovadoras en el campo del derecho fiscal, y en estas, pues, evidentemente representan una prioridad para nuestro centro universitario, en ello encontraremos aspectos asociados para poder reorientar el gasto público, para poder analizar con más profundidad los aspectos inherentes a el poder promover un desarrollo económico. ¿Cuáles son los aspectos inherentes desde el punto de vista del derecho que van a incentivar, por ejemplo, esta recuperación económica, ¿no? Una recuperación que estimaciones de diversos organismos internacionales precisan que México le tomará 5 años, si es que hacemos las cosas bien. De tal manera que el derecho fiscal asociado con el desarrollo económico y con el bienestar, pues tienen una gran relevancia, y es una tarea de instituciones de educación superior que hacen investigación, dedicarse a seguir reflexionando, analizando y contribuyendo desde la ciencia a este gran reto. Entonces, se trata de una obra que desde la mirada de un servidor, pues ofrece aspectos importantes que trastocan dogmas, ¿no? Que constitucionalmente se han arraigado en materias, por ejemplo, en la materia tributaria. Yo no soy un especialista, ni pretendo hablar con ese nivel de especialización, pero sí entiendo, ¿no?, que la materia tributaria hoy es una de las principales en las que tendremos que seguir discutiendo no solamente la tributación, sino el retorno hacia las entidades federativas. El día de ayer, precisamente publicamos por parte de otro comité de análisis sobre Hacienda y Finanzas un posicionamiento de la Universidad de Guadalajara sobre la importancia de garantizar aspectos inherentes al pacto fiscal, revisar sus alcances y, en todo caso, entidades como la nuestra, ¿no?, el Estado de Jalisco, que tiene una gran contribución al Producto Interno Bruto, preguntarnos, ¿no?, si están salvaguardados los derechos que tenemos como mexicanos, como jaliscienses, para darle certeza desde lo local
a el ejercicio de este gasto público, por ejemplo. Entonces, yo estoy seguro que esta obra será de gran referente para todos los estudiosos e interesados en la materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y la pregunta que nos queda a quienes estamos en el ámbito académico o en el ejercicio de la función pública es, primero, visibilizar esos derechos. Segundo, que los beneficiarios de esos derechos conozcan su alcance, que en alguna medida el Estado, su gobierno, la sociedad en su conjunto, contribuyamos a preservarlos, a darles la garantía plena al derecho al trabajo digno, derechos sociales, culturales, en fin. Entonces, yo en resumen felicito nuevamente a los autores de esta obra e invito a la comunidad de la Universidad de Guadalajara, a los estudiantes particularmente, a que se interesen a profundidad sobre los aspectos que se están aquí planteando, invitar a la comunidad académica del CUSEA y de nuestra Universidad de Guadalajara a que con esta publicación se abra espacios para poder seguir investigando, para poder seguir contribuyendo y crear las condiciones para preservar, primero, nuestro Estado de Derecho y, segundo, poder diseñar nuevas políticas públicas que alcancen a una sociedad que pueda considerarse más justa, más libre, más democrática en un periodo muy crítico, donde la salud tendrá que ser la primera política pública a la que tendremos que apostar para este retorno a la nueva realidad que nos espere en los años siguientes. Así es que, pues, nuevamente, muchísimas gracias por haberme permitido aportar desde el prólogo algunas reflexiones y reiterarles que en mí, pues, estaré siempre pendiente para poder apoyar en su divulgación. Espero que esta presentación nos lleve después a hacer otras sesiones virtuales o cuando se pueda presenciales, para que también en el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial, en el ámbito social, conozcan el resultado de esta investigación que aporta mucho para el desarrollo de nuestra sociedad, como le dije. Nuevamente, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Luis Gustavo Padilla por su aportación a esta obra y por su intervención el día de hoy. La presentación de la obra estuvo a cargo del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, quien de una forma precisa y objetiva redacta el contenido de cada uno de los 10 capítulos que integran esta obra. El día de hoy, en su ausencia, lo representa el maestro José Jesús Chávez Cervantes. Él es abogado por el Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Constitucional por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad, máster universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y candidato a doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la misma Universidad Española en el Instituto Bartolomé de las Casas. Ha desarrollado estancia de investigación en la Università degli Studi di Napoli Federico II y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha escrito artículos y capítulos del libro en Derechos Humanos en México y España. Se ha desempeñado como coordinador de planeación y evaluación estratégica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, donde actualmente es director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli y director de la revista especializada Derechos Fundamentales a Debate de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Bienvenido, maestro. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco esta loable invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El presidente de esta defensoría les envía un cordial saludo y honroso, ¿no?,
de que esta obra que ahora mismo pues tenemos la dicha de celebrar con este evento su publicación, pues la Comisión de Derechos Humanos está muy contenta en ese sentido por haber coeditado esta obra, y pues también el presidente pues muy alegre por haber escrito pues este prólogo también y presentación de esta obra que, insisto, en lo personal y desde un ángulo muy académico, pues genera bastantes reflexiones e impacta de manera importante pues al mundo académico, porque lo que aquí estamos reflexionando y debatiendo pues es algo novedoso, es algo sumamente novedoso. Estas primeras palabras pues sirva también para enviar un cordial saludo al señor rector de CUSEA, un fuerte abrazo, estimado rector, y a todas y todos los escritores que bueno, que ya los ha mencionado el señor rector, que de verdad les agradezco mucho que escriban, y si les invito a que sigan escribiendo, lo hacen de manera maravillosa, tienen unas plumas extraordinarias. Qué alegría saber que la Universidad de Guadalajara cuenta con especialistas de pero muy alto nivel, lo cual es especialmente gratificante para Jalisco y evidentemente para todo México. Entonces habrá que darle la mayor difusión. Estas obras tienen que verse a nivel internacional, tenemos que difundirlas a nivel internacional, porque los talentos y las personas que están escribiendo dentro de la Universidad de Guadalajara, pues hay que darle su espacio, su escenario internacional, porque creo que tenemos bastante calidad en nuestra bella Universidad de Guadalajara. Dicho lo anterior, si ustedes me lo permiten, habrá que acabo algunas pequeñas reflexiones, si quieren desde un ángulo, desde la filosofía de los derechos humanos, pero también para matizar algunos argumentos que desde mi humilde punto de vista creo que me parecen sumamente interesantes. La obra consta de 10 capítulos. 10 capítulos que abarcan diversos derechos humanos. Y siempre cuando hablamos de derechos humanos, que no se nos olvide, los derechos humanos configuran la piedra angular de todo Estado constitucional de derecho. Incluso más allá, siempre desde la filosofía política se dice que el poder crea el derecho y el derecho limita al poder. Pero ¿cómo puede limitar al poder? Pues efectivamente a través de los derechos humanos. Incluso más allá, los derechos humanos constituyen los límites al poder, pero sobre todo las guías vinculantes del poder. Y me quiero detener en este pequeño argumento. Si los derechos humanos constituyen las guías vinculantes de todo poder, eso significa que el poder tendrá que llevar a cabo todas las medidas y acciones, y esto entiéndase como políticas públicas, esto entiéndase como una armonización legislativa que permita tener con precisión la salvaguarda de los derechos humanos. De ahí que entonces el discurso de que los derechos humanos son guías vinculantes al poder permite que los derechos se tomen en serio. ¿Qué quiere decir esto? Si los derechos humanos, el Estado los toma en serio, significa que tendrá que hacer lo imposible para que los derechos estén garantizados. Si no, de lo contrario, los derechos configuran simplemente buenas intenciones o cartas de buenas intenciones. Entonces, es sumamente importante que este discurso cobre especialmente fuerza. De ahí que celebro que existan obras como las que estamos hoy día celebrando por su publicación. ¿Por qué? Porque pareciera que el aspecto fiscal pues no tiene nada que ver con los derechos humanos, pero las autoras y los autores que aquí nos están escribiendo nos están demostrando todo lo contrario. Nos están demostrando todo lo contrario a través de argumentos preciosos que nos han permitido explorar nuevas dimensiones de estudio. Y les aseguro que a partir de esta obra vendrán ulteriores estudios. Y sobre todo, reflexiones que nos permitan indagar poco a poco cuál es la importancia que juegan los aspectos fiscales para la garantía y protección de los derechos humanos. Este es el discurso. Y quisiera catapultarlo a favor de seguir incentivando a quienes han escrito, pues ahora en este rubro que me parece que seguirá, ¿no? Seguramente habrá una versión 2 de esta magna obra en los temas ambientales, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Me parece que este gran cúmulo de derechos que significa los derechos ambientales, pues también habrá que regirlos en materia fiscal. También habrá que ver de qué manera interpretativa o argumentativa podemos
brindar bloques de certeza para su plena garantía. ¿Y por qué les comento esto? Porque miren, si ahorita nos tomamos en serio lo que son los DESCA, y los DESCA prácticamente son la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 se configura como la hoja de ruta de todos los estados que han firmado pues este nuevo documento, ¿no?, de derechos a favor de que los estados hagan lo propio a través de todos los indicadores que ya plasma la Agenda 2030 para que los derechos humanos se hagan realidad. Esto es súper interesantísimo porque ahora mismo ya no es el clásico enunciado programático que te dice los derechos humanos son ta, ta, ta. Ahora no. Ahora la Agenda 2030 te permite decirle al Estado, así se protege un derecho humano. Y ya no hay pretextos para no hacerlo. Y ahí incluso, como manera de apunte, existen órganos de seguimiento e instrumentación de la Agenda 2030, tanto a nivel internacional, nacional y subnacional. En cada entidad federativa, incluso en los municipios, se deben de tener órganos de seguimiento e instrumentaciones de Agenda 2030. Y esto es súper pertinente, porque al final del día, los derechos a veces generan costos. Y si no se llevan a cabo las políticas públicas necesarias, tanto económicas como de otra índole, pues seguramente algunos derechos nunca se verán materializados. En fin, ahí dice un autor, Elías Díaz, ¿no?, de grata memoria, un autor español que tiene un libro que se llama Estado de Derecho y Sociedad Democrática, editorial Tauro, que siempre manifiesta que no todo Estado de Derecho es un Estado con derecho. El Estado de Derecho, para que pueda denominarse Estado de Derecho, pues necesita tener un mínimo común vital de derechos humanos. Y me parece que esta obra hace referencia a ciertos aspectos que desde esta visión de este autor me parece que los cubre perfectamente. ¿Por qué? Porque aquí hablamos incluso hasta del mínimo vital de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, para que pueda denominarse Estado, tiene que respetar los derechos humanos invariablemente. Invariablemente, si no, no existe un Estado. No tendría razón de ser la existencia de un Estado. En definitiva, y lastimosamente hablé un poco más, pero bueno, me emocionan esos temas. De verdad es brillante saber que existen académicas y académicos de la Universidad de Guadalajara que escriban con tanta profundidad y con tanta sutileza algunos argumentos que parecían escondidos, pero ustedes los han encontrado, y me parece que esta es la gran bondad de esta obra que aquí nos convoca. En fin, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos agradecemos esta coedición, agradecemos al señor rector también por toda la bondad para que se lleven a cabo sus esfuerzos, y pues bueno, esperemos seguirles leyendo y lo vamos a hacer con mucha alegría, y esperemos algunos otros contenidos académicos para seguir reflexionando y debatiendo, algo que seguramente es el inicio de una grata reflexión. Les envío un fuerte abrazo y estamos a sus órdenes aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Le agradecemos al maestro José de Jesús Chávez esta reflexión, realmente que nos invita a todas y a todos a ver a la luz de los derechos, como él lo menciona, que cada día todos debemos de tener presentes y de no olvidar, y que los autores sin duda han tomado de una manera magistral en esta obra. La calidad, la presencia, la investigación que han realizado de una manera tan sutil se muestra en esta obra. Y voy a presentar, me complace hacerlo de esta manera, presentar a los autores para que ellos de viva voz nos den su sentir, su experiencia y lo que han logrado con esta obra, que sin duda sentará precedentes y que ojalá, como ya lo mencionó el maestro Chávez, ojalá no sea la primera, que de ahí sigan y surjan mucho más, porque efectivamente en materia de derecho se puede dar muchísimo más, hay muchas aristas que se pueden investigar, y yo creo que esta debe ser el parteaguas para seguir adelante. Me complace presentar en primer término a la doctora Laura Margarita Medina Celis. Ella es licenciada en Contaduría Pública, maestra en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, doctorante en Estudios Empresariales con especialidad en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Barcelona y doctora en Ciencias Contables y Financieras por la Universidad de Camagüey, profesora e investigadora del Departamento de Contabilidad, líder del Cuerpo Académico 535, actualmente 1091 Estudios Fiscales, Contables y de Auditoría, certificada por la Asociación Nacional
de facultades y escuelas de contaduría y administración, y por conocer a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Técnicas Laborales. Ella es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, de la Red Internacional de Investigadores del Centro de Investigación en Contabilidad Social y Medioambiental, SIGMA. Fue tutora en la formación de directores y competencias docentes de educación media superior por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Muchas gracias, maestra Laura. Le damos la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues agradezco mucho la atención y agradezco las distinciones que ha tenido para nosotros tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como también el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a través del maestro Luis Gustavo Padilla. Y pues antes de avanzar con algo que les quiero comentar, quiero despedir a nuestro señor rector, que se le ha presentado una emergencia en este momento y tiene que abandonar la sesión. Entonces, nos quedaremos aquí con todos los demás y agradecemos mucho la distinción y la participación. Gracias por sus palabras y por su apoyo. Muy amable. Gracias y disculpen que tenga que salirme a atender. Estamos en sesión ahorita permanente con temas de presupuesto y bueno, es unos días muy intensos en la universidad, pruebas, pero nuevamente felicitarles y reiterarles que estamos a sus órdenes. Vamos a seguir ahí en las redes sociales la sesión. Muchas gracias y mucho éxito. Muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy amable. Bueno, pues para dar secuencia precisamente con un poco de lo que nosotros hemos querido transmitir en esta edición que hemos titulado Los aspectos fiscales de los derechos económicos, sociales y culturales, pues tan solo les voy a hacer alusión a una breve explicación sobre el derecho a la alimentación y el derecho al medio ambiente sano. De ahí que, pues retomando algunas palabras que se mencionaron esta semana por Francisco, que dice: cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, el que habita la casa común. Y preocuparse y ocuparse de hacer valer y de defender los derechos que están establecidos en las disposiciones, que son cada vez más ampliamente difundidos y dados a conocer para su posterior ejercicio. En esta semana tuvimos la jornada de el agua bendición para la tierra, por ser un derecho humano que no se puede sujetar a discusión. Tiene una influencia grande para la vida, para la agricultura. El agua, por su naturaleza, no es una mercancía y entonces debemos tener con él un debido uso racional y solidario. También, como lo señala Saura, mientras los alimentos sigan siendo considerados mercancía, el problema del hambre y la malnutrición tendrá que seguir siendo consecuencia directa de la falta de acceso a aquellos por causa de la situación de pobreza extrema, en muchos casos de importantes segmentos de la población que nosotros tenemos en el mundo. Nos dice la Constitución en su párrafo tercero, en el artículo 4, que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, por lo que el Estado debe garantizarla. Pero además, también la población tenemos el compromiso de cuidar. Nos hemos hecho insensibles a las formas de despilfarro como los alimentos. Y entonces la justicia exige reconocer y respetar todos los derechos individuales, también los derechos sociales y de los pueblos, por lo que implica asegurar el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y también al progreso. Es posible que nosotros podamos tener un planeta que asegure tierra, derecho y trabajo para todos. Cito a Francisco 2020. Parafraseando lo que señala Fraternidad y la Amistad Social, la tarea educativa señala precisamente el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente,
que nos toca, y coincido en decir que hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas y que sea la sociedad la que reaccione ante sus inequidades. En el plano fiscal, que fue el motivo de nuestro trabajo, se analizan las distintas disposiciones del país, como decretos, leyes, y empezamos, por ejemplo, mencionando el acuerdo en donde se da a conocer el cupo para importar con aranceles las carnes, el frijol, algunas materias primas que luego sirven para otros, como el café, y que nos va a dar ciertas limitaciones. También podríamos hablar de la tasa aplicable que se señala para las importaciones. Han sido publicados en diferentes momentos y que nos rigen precisamente para establecer porcentajes a mercancías originarias de regiones desde México, Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, etcétera. Estos han sido publicados en diferentes momentos y nosotros podemos encontrar también dentro de esas disposiciones límites. También podemos hacer una observancia de restricciones en gravar con el impuesto general de importación a productos que son básicos para la alimentación o que pueden en algún momento dado tener arancel preferencial o bien no tenerlo y tener precisamente una afectación a la tasa general en el impuesto general de importación. También haciendo alusión a la disposición de ley aduanera, hemos visto que con referente a la importación y a la exportación de bienes para atender requerimientos básicos de subsistencia, el artículo 61 señala que no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida de estos, o la salida de mercancías, como por ejemplo para el caso de donativos que se hacen al fisco federal para atender requerimientos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, protección civil o salud de las personas, que ahora lo vemos de manera muy marcada con esta situación que nos aqueja desde el mes de marzo. Nosotros tenemos precisamente también la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores, su presencia también con el reglamento que nos ayudan precisamente a considerar algunos estímulos fiscales para que el patrón cuente con esquemas de atención o de ayuda alimentaria en diversas modalidades dentro de la empresa o fuera de ella, como las comidas que se pueden precisamente facilitar en los comedores, restaurantes de la propia empresa. Que nosotros podríamos también considerar que en conjunto con la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 27 nos ofrece algunos requisitos para poder hacer deducibles tales donativos, que al marcar la estricta indispensabilidad para las personas morales, para que nosotros veamos también el contexto de causación de aquellos que son personas morales no contribuyentes, en el artículo 79, en donde se sujetan o se deben restringir a lo que señala el artículo 82 de la ley del impuesto sobre la renta. No descuidar también decretos como el del artículo 1.3 que fue publicado el 26 de diciembre de 2013, que hace alusión a un 5% de beneficios fiscales a bancos de alimentos o medicinas, procurando precisamente el que todo el mundo tenga derecho a la alimentación. Ya en materia de impuesto al valor agregado, pues he de comentar que el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado, al señalar precisamente lo correspondiente a la tasa 0% en la enajenación de alimentos, de insumos relacionados con su producción, como bienes e inversiones, y la prestación de servicios relacionados, así como medicinas de patente y productos que se destinan a la alimentación, en el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal para este año,
que se emitió por el Servicio de Administración Tributaria, así como los criterios vinculados con los que nosotros tenemos los productos destinados a la alimentación en el criterio 11, en este se señala que es tal, de la misma manera se incluye, por ejemplo, la disposición de la Segunda Sala Regional Hidalgo, México, del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, que señala que se debe considerar como alimento y que es un aditivo alimenticio. Haciendo esta separación, nosotros podemos identificar precisamente que cualquier sustancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición, eso es alimento. Por lo tanto, hay que diferenciar lo que es uno de un aditivo alimenticio. También se menciona, haciendo alusión en materia de IVA, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito aborda la tasa 0% a la que se encuentran grabados artículos como la leche, que se dice y establece con las especificaciones que deben cumplir. Nos hace alusión en muchas ocasiones toda esta disposición de la ley, tanto la Ley General de Salud y otras materias, precisamente de la observancia de normas oficiales mexicanas, en donde nosotros tenemos que atender precisamente cada una de esas disposiciones para poder estar dentro de la norma fiscal. De ahí que si alguna persona, nosotros podríamos decir que tiene intolerancia a la lactosa o que no puede digerir carbohidratos de lácteos animales, pues entonces debe consumir otro tipo de leche, porque aquí a lo que nosotros encontramos en las normas oficiales es que leche es lo que secretan naturalmente las glándulas mamarias de vacas y de cualquier otra especie animal. Es uno de esos tantos que nosotros podemos ver que están estrictamente normados por las normas oficiales mexicanas. Entonces, vemos cómo nos puede grabar el 0% para efecto de la leche con esta característica y cómo ya la puede grabar con otra tasa para efectos de la misma. O bien que incluye el contenido de azúcar incidiendo en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Por lo tanto, pues ahí estamos ante una disyuntiva bastante importante. Al respecto, por ejemplo, de la tasa 16% para la enajenación de alimentos preparados para su consumo en el lugar o en el establecimiento de, por ejemplo, una tienda de abarrotes, una lonchería, una tienda de conveniencia, en donde precisamente se pueden consumir en el lugar o se tienen que llevar para consumir fuera del establecimiento, la ley nos habla de un tratamiento distinto, cuando también estamos ante una situación en que es un derecho a la alimentación. Entonces hay que refrendar aquí la trascendencia mayor que tiene precisamente el derecho a la alimentación, como ya justamente nos lo hacía ver el Maestro Jesús en la presentación, cuando no solo lo escriben en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino que también lo señala, que tenemos limitaciones a la ley cuando el derecho está por delante. Entonces, nosotros vamos a tener la consideración de este tipo de postulados en el libro que está a su disposición. Es necesario que nosotros replanteemos las políticas públicas, que consideremos que, por ejemplo, en este caso que acabo yo de mencionar, la tasa cero con motivo de una posible reconsideración a la exención y que nosotros podamos tener precisamente por parte de la atención de las autoridades, de los diputados para la legislación de este tipo de situaciones que hacen demandante el derecho a la alimentación. Por otro lado,
el medio ambiente es una condición previa para que nosotros podamos disfrutar los derechos humanos. El planteamiento de subrayar que el medio ambiente es esencial para el hecho de que la vida y la dignidad humana sean posibles. Si las personas tienen acceso a un medio ambiente dotado de ciertas cualidades, toda persona tiene derecho a ello precisamente porque está establecido en la Constitución. El derecho en materia ambiental busca alcanzar el fin superior de conservar y usar racionalmente, de hacerlo de manera sostenible, equitativa, solidaria de los bienes y servicios ambientales para consolidar el orden público ambiental, para observar el espíritu cooperativo, para proteger el ambiente, y debe ser un actuar de forma conjunta con los particulares, concebir a los recursos como factor para el libre desarrollo de la persona y no simplemente para poder hacer un aprovechamiento económico de esto. En materia de recaudación de impuestos, la prioridad es mejorar la progresividad de los sistemas fiscales que tenemos, con un impuesto sobre la renta con menos exenciones, que tenga capacidad redistributiva real y que proteja los ingresos de los hogares más pobres, con sistemas fiscales menos complejos, que no tengamos exenciones y privilegios para ciertas actividades, para algunos sectores o para grupos de contribuyentes, que se dé una mejor asignación de recursos que generen bases tributarias amplias y sólidas, y que el gasto fiscal se constituye de exenciones, reducciones, desgravaciones que pueden en algún momento dado desviar la estructura normal de cualquier gravamen, constituyendo un régimen impositivo favorable para cierto tipo de ingresos o sectores de la economía que tienen objetivos extrafiscales o de política económica. Ello puede incorporar otras medidas, puede hacer una reconsideración de tasas diferenciales, de ver otras alternativas. De ahí que las políticas públicas que se requiere analizar precisamente para hacer valer el derecho humano a un medio ambiente sano y al bienestar son fundamentales. Hay que procurar un entorno favorable para la innovación y la creación de empresas que brinden seguridad para conseguir un crecimiento más rápido, tanto de la productividad y una mejora sostenible del bienestar y la equidad. Mucha atención con la contaminación. Hay que cuidar precisamente que sean aspectos que se pueden mejorar porque pueden incidir en el problema, afectar otro derecho, como el de la salud. Entonces, necesitamos muchos mecanismos, muchas disposiciones que nos puedan ayudar a evitar la evasión fiscal. Y con eso, otras instituciones que en alguna manera puedan garantizar que agentes económicos y ciudadanos puedan contribuir al esfuerzo colectivo para legitimar a la sociedad y para establecer requisitos en la sostenibilidad del sistema tributario que estamos desarrollando, principalmente con la idea de fortalecer fuentes de recursos propios que se puedan manejar por parte de los gobiernos locales y que puedan tener un ejercicio pleno en el lugar en el que se requieren y generan. En este derecho, también como en la alimentación, la Ley Federal de Derechos influye bastante. Por lo tanto, yo quiero cerrar señalando que el sistema tributario como el de México es un sistema que tiene precisamente escasa recaudación. La no progresividad de los impuestos establecidos, la evasión y la deficiente administración tributaria con la que contamos, nos arroja una serie de problemáticas que tenemos que observar. De ahí que tenemos que compaginar con disposiciones como el presupuesto y como la contabilidad gubernamental para enmarcar de manera perfecta todo el ejercicio de los recursos que en mucha medida nosotros no alcanzamos, pero además malgastamos.
Esa es mi intervención y ojalá que tengan la posibilidad de leer el libro. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Laura, por esta intervención, por darnos un panorama sobre lo que en este libro encontramos con relación a este capítulo. A continuación, y para ganar un poquito el tiempo, voy a presentar al maestro Ramiro Torres Torres, quien nos hará el comentario sobre Derecho a la Educación y es coautor de este libro. Él es contador público y auditor, maestro en impuestos por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular C de tiempo completo. Es miembro del cuerpo académico 1091, Estudios Fiscales, Contables y de Auditoría. Fue jefe del Departamento de Impuestos adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Imparte la materia Estudio Fiscal de los Salarios y la Seguridad Social. Ha realizado numerosos artículos e investigaciones en materia fiscal. Ha impulsado programas como diplomados en impuestos, especialidades, maestría en impuestos y análisis tributario, que coordinó por varias generaciones, así como el doctorado en estudios fiscales de la Universidad de Guadalajara. Es coordinador de los 7 maratones de impuestos a partir del método de caso en el CUSEA. Entre sus publicaciones se encuentran la contabilidad de los impuestos como herramienta de cambio en la sociedad del conocimiento. Adelante, maestro Ramiro. Maestro Ramiro, su micrófono está apagado. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Me toca comentar el capítulo de la educación y algo relacionado con el entorno fiscal. Pareciera que a simple vista el entorno fiscal no tiene que ver mucho con la educación, pero es determinante. Nos queda claro que un país educado o que tiene cultura es un país que progresa tanto en lo económico como en lo social, ¿sí? Y en la medida que el país tenga educación, en esa medida puede el país avanzar, ¿sí? A pasos agigantados a llegar a ser país de primer mundo, ¿sí? Voy a hacer alusión, ¿sí? Al aspecto normativo constitucional y voy a hacer algunos comentarios de carácter fiscal, ¿sí? Y espero que quede muy claro que el entorno fiscal es determinante para que un país progrese, ¿sí? El derecho a la educación lo reconoce el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que todas las personas tienen derecho a la educación y se promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los planes y programas de estudio incluirán el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país y las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes y la música, la promoción de estilo de vida saludable, la educación sexual y productiva y el cuidado del medio ambiente. El artículo 24 habla de la libertad de la creencia. Dicha educación será laica, por lo tanto se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa. Se luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Además, se considerará el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Se atenderá la defensa de nuestras independencias políticas y el crecimiento de nuestra cultura. Se fortalecerá el respeto a la naturaleza y se evitarán los privilegios de razas, de religiones, de grupos o de individuos. Toda la educación que imparte el Estado deberá ser gratuita. Toda persona tiene derecho a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación y la tecnología. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley del Estado, otorgará y retirará reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares y deberán obtener previa autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Esto que a continuación voy a mencionar es importante porque se adecua a cómo nuestra Universidad de Guadalajara se maneja apegado exactamente al precepto constitucional que nos dice que la universidad y las demás instituciones de educación superior a la que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo se normarán por el apartado A del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos y con la modalidad que establezca la Ley Federal del Trabajo. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Respecto de esto, se destaca que por reforma constitucional publicada el 8 de mayo de 2020, se adiciona un último párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se dispuso lo siguiente: el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad y a los pertenecientes a las familias que se encuentren en condiciones de pobreza para garantizar su equidad al derecho a la educación. Los derechos a la educación en los tratados internacionales. Los estados que son parte en el presente pacto reconocen el derecho de todas las personas a la educación. Los estados que son parte en el presente pacto reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho, inciso A, la enseñanza superior debe ser accesible para todos sobre la base de la capacidad de cada uno, en particular por la impartición progresiva de la enseñanza gratuita. Inciso B, debe fomentarse o intensificar la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. Y algunos tratados internacionales son los siguientes: Convención sobre la enseñanza de la historia, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1936. Convención celebrada entre México y Brasil para la revisión de los textos de enseñanza de historia y geografía, que fue publicado el 14 de enero de 1938. Convención sobre facilidad de las películas educativas, publicada el 28 de junio de 1940. Acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una organización educativa, científica y cultural, publicada el 22 de junio de 1946. Con relación al entorno fiscal, que ejerce una influencia bien importante con relación a la educación, porque hay educaciones privadas que se dedican a contribuir a la educación, que son afectadas en el aspecto fiscal y que se debería promover facilidades y estímulos para ese tipo de instituciones privadas que también colaboran con la educación en México. En la ley aduanera, en su artículo 61, en algunas de sus fracciones considera lo siguiente: el artículo 61 nos dice que no se pagará impuesto al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o salida de los mismos de las siguientes mercancías. Fracción novena: las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, que importen organismos públicos, así como personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles siempre que cumplan con los requisitos que marca la ley de impuesto a la renta. La fracción 10 nos dice que el material didáctico que reciban estudiantes inscritos en planteles del extranjero, exceptuando aparatos y equipos de cualquier clase, ya sean armados o desarmados. La fracción 11 nos dice que las remitidas por jefes de estados a gobiernos
extranjeros a la federación, a los estados y municipios, así como establecimientos de beneficencia o de educación. La fracción 17 nos dice que las autorizadas para ser donadas al fisco federal con el propósito de que sean destinadas a la federación, a las entidades federativas, a los municipios o a personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la ley de impuesto a la renta. En su caso, que expresamente señale el donante para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, salud, así como para la atención de requerimientos de vivienda, educación, protección civil de las personas o sectores o regiones de escasos recursos. Hay un estímulo relacionado con la enseñanza que curiosamente no se encuentra en el artículo 151 de la Ley de Impuesto a la Renta, que habla de las deducciones personales a que tienen derecho las personas físicas. Curiosamente, ¿sí?, en ninguna de las fracciones de este artículo 151 aparece ese estímulo a lo que se refiere a colegiaturas que se manejan en instituciones privadas, ¿sí? Y por decreto presidencial, el artículo 1.8 se otorga estímulo fiscal a las personas físicas residentes en el país conforme al artículo 1.10 del decreto que fue publicado el 15 de marzo del 2011 por los pagos de servicios de enseñanza correspondiente a la educación básica y media superior, a que se refiere a la Ley General de Educación para el contribuyente, para su cónyuge o para las personas que vivan en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que estos no perciban durante el año ingresos en cantidad igual o superior a un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumplen con los siguientes requisitos. Aclarando que las áreas geográficas todavía siguen apareciendo, pero sigue un salario mínimo para todas las áreas geográficas, ¿sí? Entonces, hay que recordar que de acuerdo al artículo 151, para establecer las bases gravables, al total de los ingresos hay que restarle las deducciones autorizadas por la ley, que son las partidas exentas, y aparte, después habría que restar una deducción personal que habla, ¿sí?, de lo que se refiere a la enseñanza, ¿sí? Entonces, aclaro, no aparece en la ley de impuesto a la renta, sino aparece como decreto presidencial, porque no le van a encontrar en la ley. Y se pide que se cumplan con los siguientes requisitos: que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios de los términos de la Ley General de Educación, y que los pagos sean únicamente para cubrir los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, que no se destinen a cubrir el costo de la educación del alumno y que no sean para pago de cuotas de inscripción o reinscripción. No se aplicará este beneficio cuando estas personas reciban becas. El 1.9 nos dice que los pagos deberán realizarse mediante cheque nominativo de la cuenta del contribuyente o transferencia electrónica o mediante tarjeta de crédito o de débito. Se comprobará el pago con un comprobante fiscal digitalizado expedido por la institución educativa a la que se le pague el servicio. El 1.10 dice que las cantidades que se podrán disminuir del ingreso gravable no excederán para cada nivel de la siguiente tabla. En preescolar, 14,200. Primaria, 12,900. Secundaria, 19,900. Profesional técnico, 17,100. Y bachillerato o su equivalente, 24,500. Respecto al impuesto al valor agregado, ¿sí?, el artículo 15, su fracción cuarta, nos dice que los establecimientos de particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar, están exentos del impuesto al valor agregado, ¿sí? Como ustedes ven, ¿sí?, no existen muchos estímulos para quien se dedique a la educación, ¿sí?, aunque no sea la impartida por el Estado. Por eso sería muy bueno que hubiera modificaciones de carácter fiscal con apoyo a este tipo de escuelas o instituciones que imparten educación, pero que los cobros sean casi cuotas de recuperación y no sean cobros excesivos,
y que se reforme la ley para que haya apoyos económicos para este tipo de instituciones educativas. Por último, por ahí en la página 312 del libro que se escribió, habla de los gastos fiscales en derecho a la educación y nos dice que hay dos cuadros donde nos indica cuáles fueron las erogaciones y cómo el aspecto financiero también fue determinante. En colegiaturas, de 2015 al 2020 hay una serie de cantidades que aparecen ahí. Voy a mencionar los gastos de 2020, que habla en colegiaturas 3.246.000. En gastos de transportación escolar habla de 106 millones. Habla en servicios de enseñanza con relación al impuesto al valor agregado, habla de 36.204.000. En relación con su impacto en el Producto Interno Bruto, se maneja como sigue. Colegiaturas, en el 2020, el factor es el 0.0124. Gastos de transportación escolar, el factor es 0.0004. Y en servicios de enseñanza relacionados con el impuesto al valor agregado, habla del 1.1383. Ok, pues con esta exposición termino, ¿sí? Y espero que haya quedado claro y pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias al maestro Ramiro Torres, muy puntual y precisa su aportación y la aclaración hecha. Vamos a continuar con el tema sobre derecho a la salud y este está a cargo de la maestra Juana Martínez Ríos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, diplomada en Impuestos Internacionales por el ITAM y la Universidad de Harvard y maestra en Impuestos por la Universidad de Guadalajara. Profesora de Impuestos en la Universidad de Guadalajara y de Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Autora de libros de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comentada, anotada y jurisprudencia, y de Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y con jurisprudencia. Obtuvo el Premio General Manuel M. Diegues por la ponencia Los aspectos fiscales del derecho del trabajo. Entre otras funciones, se desempeñó como abogada en la Subprocuraduría Fiscal Regional de Occidente de la Procuraduría Fiscal de la Federación, jefe de la Unidad de Cobranza en la Subdelegación del IMSS en Puerto Vallarta y secretaria de Acuerdos en la Sala Regional de Occidente del Tribunal Fiscal de la Federación y subdirector de Jurídica, Consultoría y Defensa. Bienvenida, maestra. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues en este libro abordamos el tema del derecho a la salud. El derecho a la salud no significa solamente el tener un estado completo de bienestar, y sino además que exista la ausencia total de afecciones o de enfermedades. Hay, bajo la lupa o bajo la normatividad que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud se da en una forma mucho más amplia que lo que regula nuestra legislación, porque para el Pacto Internacional el derecho a la salud comprende la alimentación, la nutrición, el acceso al agua, la vivienda, las condiciones sanitarias adecuadas, las condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. Entonces, si analizamos esto desde esa perspectiva, nos damos cuenta que nuestra legislación pues queda corta, y bajo ese análisis hicimos nuestro estudio en esta obra y partimos primero de lo que marca la Constitución y que lamentablemente ha ido lentamente depurándose, perfeccionándose el derecho a la salud, porque hasta 1980 se regulaba el derecho a la salud en forma muy simple, muy incipiente, y como obligando a los padres a que ellos eran los responsables de generar ese derecho a la salud hacia los hijos. Se hace una reforma al artículo 4 constitucional en 1983 y esto permite que esa reforma ya sea ampliando la intervención
concurrente de la federación, las entidades federativas y dando un acceso a los servicios de salud en forma más amplia. Y por último, en este año, en marzo de 2020, se vuelve a reformar el artículo 4 para hablar del sistema de salud para el bienestar y con ello, paralelamente, crear el instituto del INSABI, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, para garantizar la salud en forma más amplia, gratuita, para todas las personas. Esa es la finalidad, esa es la pretensión de lo que se ha ido regulando a través de la Constitución y que va a ir permeando a través de las leyes secundarias que regulan nuestro sistema jurídico. Los ordenamientos que analizamos bajo esta situación, pues fue principalmente la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, que nos regula precisamente los conceptos de salud, que nos regula, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, que darles condiciones salubres a las embarazadas, a los menores de edad, y diversas normas oficiales mexicanas que existen en nuestro país. Mayoritariamente se analizaron las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud y Asistencia, en donde se establecen, entre otras, por ejemplo, la regulación a la disposición de sangre humana, para el tratamiento y control de adicciones. Hay una norma oficial que regula esto, y incluso, aunque esto forma parte del capítulo del derecho del trabajo, la norma oficial 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que regula los factores de riesgo psicosocial, porque la salud no debe de entenderse solamente la salud física, sino que la salud debe comprender también la salud mental de las personas. Incluso por ahí algunos autores han señalado que la salud también es la salud social que puede existir en un entorno de cada entidad. Bueno, la finalidad era hacer el análisis cómo repercute el entorno fiscal en los derechos a la salud. Y como todos, o sea, empezamos analizando efectivamente si hay alguna regulación o disposiciones que nos puedan beneficiar para favorecer el ejercicio de este derecho, o si nos limitan o nos perjudican esas limitaciones, esas disposiciones. Y entonces ahí encontramos y lo plasmamos en el capítulo que nos tocó analizar con mis compañeros, pues la prohibición, por ejemplo, que existe en la Ley General de Impuestos, en la Ley General de Impuestos a la importación y a la exportación, que existe la prohibición a importar ciertos productos que perjudican a la salud, como son dispositivos de vapeo, cigarrillos electrónicos. Existe la prohibición total, y esto, el objetivo principal es proteger la salud de los particulares. Y desde el punto de vista, en cuanto a la exención, ya tanto la doctora Laura Margarita como el maestro Ramiro Torres han analizado el contenido del artículo 61 de la ley de la ley aduanera, en donde nos habla de que no se causará el impuesto, o que se permitirá el introducir productos que vengan destinados a favorecer a la salud. Y en la fracción 9, en la fracción 14 y en la fracción 17 lo analizamos y determinamos, o sea, de qué manera se está regulando la importación de
bienes que son donados por residentes en el extranjero con la finalidad de favorecer a la salud, y que van destinados algunos a la federación, otros al sector, destinados al fisco para favorecer precisamente sectores de escasos recursos. Esa es la finalidad. Y el anexo 9 de las reglas generales de comercio exterior, en donde se establecen las fracciones arancelarias que nos permiten gozar de la exención, precisamente a que se refiere el artículo 61. Todo esto va de la mano, y va de la mano también en cuanto al entorno fiscal en el derecho a la salud, las deducciones en ICR que tenemos vinculadas con el derecho a la salud. Esas deducciones son las que existen para las sociedades o asociaciones civiles que fortalecen o apoyen el derecho a la salud. En el artículo 79, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos regula esa situación, y nos regula el artículo 151, fracción primera y sexta de la Ley de Renta, el derecho que tenemos como personas físicas para hacer deducible los honorarios por gastos médicos, dentales, de psicología, de nutrición, y así como las primas de seguros médicos. Sin embargo, en el 2014, perdón, se estableció como requisito, dado de la mano para evitar la evasión o la elusión que tanto procura el Servicio de Administración Tributaria, se determinó que para estos gastos se tenía que cumplir con una serie de requisitos, y un requisito que se adicionó aparte del CFDI era que el pago se tenía que hacer a través de transferencia electrónica, por tarjeta de crédito, y entonces esto realmente limitaba o limita el derecho de los particulares, porque normalmente, y así lo plasmamos en el análisis que realizamos, quien percibe, quien va a recibir esa atención médica, pues lo último que anda pensando en el momento que requiere de esta atención, pues es en hacer deducible. Sin embargo, como esto repercute en la economía, pues se supone que podemos hacer deducible el gasto, pero no podemos hacer el gasto en efectivo, que era una práctica ya usual. Entonces nos topábamos, o el particular se topaba con que el prestador de servicio, de los servicios médicos, no tenía digamos, las herramientas necesarias, no proporcionaba los datos de las cuentas bancarias para hacer las transferencias, o no tenía terminal para realizarlo a través de tarjeta de crédito. Y entonces esto derivó en que la PRODECON, la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente, emitiera un criterio sistémico, el criterio 6/2015, en donde su propuesta es sugerirle al Servicio de Administración Tributaria que ante la falta de esta situación, pues estableciera a través de reglas generales condiciones o facilidades para que el particular pudiera realizar el pago en efectivo. Esto lo interpretó el Servicio de Administración Tributaria, a mi opinión, pues muy alejado a la verdadera intención. Era facilítale que puedan pagar en efectivo. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria, a través del criterio no vinculativo 29/ICR/NB, establece que los servidores de servicios profesionales de la salud deben de tener los medios de pago para que se lleven a cabo ese gasto. Es decir, tienes que tener cuenta bancaria, tienes que proporcionarla a tus pacientes, tienes que tener terminal para que realices, y entonces
lo único que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria, vinculado con lo que dice la ley del impuesto a la, del impuesto a la renta y con lo que dice Código Fiscal, es, pues, cumple con que el pago sea a través de transferencia electrónica. No obstante que a lo mejor el gasto no rebase los 2,000 pesos que se tiene de tope conforme a la ley del impuesto a la renta. Si una consulta cuesta 700 pesos, si yo la quiero hacer deducible, ese gasto lo tengo que hacer con los medios que están controlados por parte de del Servicio de Administración Tributaria. Ahí, en mi opinión, no se está cumpliendo realmente con la función del derecho a la salud. Se hace este análisis y buscamos criterios del Poder Judicial, concretamente de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Administrativo Federal en materia administrativa, y encontramos que la Corte, pues en jurisprudencia del 2018, establece que los pagos por honorarios por gastos médicos, dentales, de psicología o nutrición, hospitalarios, que el hacerlo o determinarle ciertos medios para realizar el pago, pues que eso no transgrede la protección a la salud. Y entonces, pues ya nos quedamos desprotegidos en cuanto a que no se busca darle un mayor beneficio a los particulares, y además porque no se toma en cuenta que a veces quien va y hace la consulta no es directamente el contribuyente, sino que es la esposa o los padres del contribuyente, que en realidad no son contribuyentes directos y que están haciendo uso del derecho a la salud. Entre otros criterios o interpretaciones que ha sustentado la Corte, está también en que dice que no es una medida regresiva, es decir, que no te está quitando un derecho el establecer requisitos para la forma de pago. Y que además es una medida razonablemente legislativa. Es decir, para la Corte, pues todo está bien, no importa las limitaciones o el perjuicio o el efecto social que tiene el no dar facilidades en el ejercicio del derecho a la salud. Y así también que no se transgrede el requisito o el principio de proporcionalidad y equidad que establece la Constitución. Entre otras regulaciones, también encontramos en nuestro análisis el criterio de que los gastos de los seguros de gastos, la deducción de gastos de seguros, estos no son, no es una deducción. Nos da esa interpretación en el criterio 55 diagonales ICR, y el criterio 9 diagonal IVA diagonal normativo N del anexo 7 de la resolución miscelánea 20, que no aplica la tasa 0% a las sustancias químicas que deben mezclarse para formar para clasificarse como medicina de patente. En materia de IVA, se regula para la cuestión de la salud exenciones en la prestación de servicios de medicina, en el artículo 15, fracción 14, y el pago para los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorio, estudios clínicos prestados a través de servicios o organismos descentralizados, y también hay exenciones en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a que se permita, en cuanto a la Ley Federal de Derechos, en cuanto a que no se paguen esos derechos respecto a
a la importación de perros guías para personas invidentes y otorgamiento de concesiones o permisos en la ley de aeropuertos para prestar servicios de salvamento o relacionados con auxilio para la salud de las personas. Dentro de ese análisis, nosotros veíamos que hay un contrasentido por parte del gobierno, porque por una parte nos establecen exenciones en ciertos productos, sin embargo, la política fiscal limita o restringe el derecho a la salud. ¿De qué forma lo hace? En la Ley General de los Impuestos General de Importación y Exportación, se graban productos destinados a la salud, por ejemplo, en el capítulo 30, que corresponden a la sangre humana, plasma humano, que es necesario. Una de las situaciones que también, se están grabando, o se graban por esta ley, son las vacunas. Y ahorita cobra especial importancia la cuestión de la salud por la situación de la pandemia que tenemos, y que debemos de recordar que nuestro país tiene un índice muy alto en problemas de salud en cuanto a obesidad, derivados de la obesidad, como es la diabetes, y que estos son factores de riesgos precisamente para la pandemia. Entonces, sí sería conveniente que el Estado se preocupara por fortalecer esta situación y dar facilidades en la importación de las vacunas. Seguramente saldrá algún decreto para lo que corresponda a la vacuna para el COVID-19. Por lo menos eso es lo que nosotros creemos que debe de ser. Y hay un contrasentido en la legislación, porque en la ley especial en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, se omite gravar los servicios que que se proporcionan respecto a bienes que son a la venta de bienes que son nocivos a la salud, y que se permiten a través de que se refieren a través de restaurantes, bares, la venta de bebidas alcohólicas, o la venta de tabaco. Esos productos, el servicio prestado de esos bienes no se graban. Y algo que comentábamos cuando surgió las disposiciones que regulaban alimentos altamente calóricos, y que la legislación se establece, si se compra en la tiendita, pues sí está prohibido y debe de grabarse, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú vas y lo consumes en un restaurante, comes un alimento altamente calórico, pues ese no perjudica la salud, porque ya no está regulado por esa prestación de servicio. Entonces, hay ese contrasentido, tomando en cuenta además que la propia ley del impuesto al valor agregado y el anexo 7 el anexo 27, perdón, de la resolución miscelánea en materia de comercio exterior para este año, regula beneficios para ciertos, dando exenciones a ciertos bienes vinculados con la salud. En términos generales, quise hacer una síntesis muy global de lo que es el capítulo que me tocó analizar en este libro, y pues agradezco mucho la colaboración y el apoyo de todos nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Juanita, por esta intervención tan precisa. Vamos a continuar con la parte correspondiente a la presentación del doctor Rigoberto Reyes Altamirano,
Él participó en la articulación del libro y los principios comunes de los derechos humanos aplicados a la materia fiscal. Es coautor de este libro. Él es abogado y maestro en impuestos por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás. Es profesor en el TEC de Monterrey y profesor e investigador titular A de tiempo completo del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Imparte las materias de normas fiscales en la actividad financiera para los alumnos de licenciatura y Derecho Constitucional en el doctorado en estudios fiscales, en el que ha dirigido varias tesis de las distintas generaciones de alumnos. Es miembro del cuerpo académico 1091 Estudios Fiscales, Contables y de Auditoría. Ha realizado numerosos artículos e investigaciones en materia constitucional y fiscal, a nivel nacional e internacional. Tiene diversas publicaciones con la editorial Tax Editores Unidos como Derechos Formales del Contribuyente en Iberoamérica, Chile, Colombia, España, México y Perú. Código Fiscal de la Federación, aplicación práctica de los principios básicos fiscales y de las obligaciones y derechos de los contribuyentes, entre muchos otros. Muchas gracias, doctor Rigoberto, por todas sus aportaciones. Adelante, por favor. Su micrófono. Agradecerles su presencia, maestro Jesús. Gracias por acompañarnos y por apoyarnos en esta idea y ser, que la comisión haya sido coeditora de esta investigación. Para concluir, dado que estamos ya al límite con el tiempo, a mí me tocó pues, articular estos derechos y señalar 4 vertientes sobre las cuales podemos caminar en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Una primera cuestión metodológica era determinar si estos derechos son justiciables y si son exigibles. Algunos tratadistas los consideran derechos de tercera generación, por lo tanto, solo se van a cubrir, según estos tratadistas, si hay dinero suficiente. La otra corriente, la que compartimos, es no son de tercera generación, son tan importantes como los civiles y políticos. Y el Estado tiene obligación de cubrirlos, porque al nacer, por supuesto, debe proteger la vida, debe proteger la salud, debe proteger la cultura, el medio ambiente, la alimentación, etcétera. Entonces transitamos bajo ese tenor. Nos encontramos que México lamentablemente no ha ratificado el protocolo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el libro lo señalamos. La ONU, desde el sexenio del presidente Peña Nieto, nos hizo la observación de que debemos ratificar el protocolo. No lo hizo, y en este sexenio, a pesar de que ya van 2 años, tampoco lo ha ratificado, a pesar de que existen exhortos del Senado de la República para que el presidente lo ratifique. Y luego nos introducimos a ver los principios comunes de los derechos humanos aplicables a los derechos económicos, sociales y culturales. Uno de ellos es la dignidad humana, y en el caso de la dignidad humana, el mínimo vital se estudia bajo esta óptica y se estudia también lo relativo a la capacidad tributaria. En el caso del mínimo vital debemos precisar que lamentablemente los tratadistas y la propia Suprema Corte solo lo estudia a través de la capacidad tributaria y ha olvidado que existen los impuestos indirectos y que el contribuyente debe de tener un mínimo vital para su desarrollo. Y a lo que me refiero es que no existe una protección al mínimo vital para las personas que tienen discapacidad. En este caso, el impuesto al valor agregado lamentablemente grava las sillas de ruedas, grava los aparatos ortopédicos, grava también las prótesis, etcétera, lo cual revela que de este mínimo vital no está protegido en cuanto a los impuestos indirectos.
Luego, también como parte de la dignidad humana, encontramos y señalamos que debe de haber una distinción en el trato a las personas con discapacidad y que es válido que el legislador trate diferente a las personas con discapacidad con aquellas que no lo tienen y que fiscalmente debe de haber exenciones, subsidios, reducciones. Otro de los elementos comunes, y quizás el más importante, se refiere a la extrafiscalidad. La extrafiscalidad la enfocamos desde dos puntos de vista, la positiva y la negativa. La positiva pretende fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales. Así lo enfocamos en el libro, otorgando exenciones o estímulos a quienes producen alimentos. También para aquellos que, pues, a pesar de que hay un contrasentido, porque queman diésel y contaminan el ambiente, pero pues la industria pesquera lamentablemente tiene, es la única manera de moverse y por ese lado se generan estímulos. Y tenemos la extrafiscalidad negativa, aquella que pretende inhibir el consumo de algunos productos que son nocivos para la salud, para la alimentación, para el medio ambiente sano. Aquí en la Ley de Ingresos de la Federación lo señalamos desde el 2014 en diferentes foros. Qué bueno que se está grabando el alimento con alto contenido calórico en el impuesto especial sobre producción y servicios. Qué bueno que se está grabando las bebidas saborizadas, porque hay una enfermedad, la muerte silenciosa llamada diabetes. Pero la crítica es de que esos ingresos que representan como 42 mil millones de pesos debieran estar etiquetados para el derecho a la salud. Porque no se vale que este dinero se mande a gasto corriente. Por eso a mí no me preocupaba y cuando nos preguntaban con el COVID, yo decía, dinero hay. Ahí está la Ley de Ingresos de la Federación. Ese dinero, en caso de emergencia, debiera destinarse precisamente para atender esta pandemia, aparte de lo que establece el presupuesto de egresos de la Federación. Por supuesto, encontramos otras extrafiscalidades negativas. Ayer me preguntaban cuál era la tasa más alta en el impuesto especial sobre producción y servicios y les decía el cigarro, 160%, que pretende precisamente inhibir a los fumadores porque al Estado le cuesta mucho dinero atender a los enfermos precisamente de los fumadores por cáncer o bien por enfermedades de pulmón. La COVID nos vino a revelar que muchas de las personas que tienen afecciones pulmonares, lamentablemente que se enfermaron de COVID, no alcanzaron a sobrevivir porque tenían muy bajas sus defensas. Por eso, nosotros no compartimos el criterio de la Suprema Corte que se permita el uso lúdico de la marihuana. Porque al final de cuentas, ¿qué va a pasar con esos enfermos que usen lúdicamente la marihuana y tengan enfermedades pulmonares? Pues el Estado va a tener que gastar para atenderlos. Entonces, ese fue una de las de los segundos rasgos comunes que estudiamos, como fue la extrafiscalidad en su ámbito positivo y negativo. Y también entramos, por supuesto, al derecho al trabajo. Y por ahí inclusive hay una propuesta que ya hicimos y que presentamos a los senadores y a la Cámara de Diputados en cuanto al derecho al trabajo, porque debemos recordar que existen terceros que están obligados a garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, no se trata nada más del Estado, se trata de terceros que intervengan en estos derechos que estén relacionados. Por ejemplo, las escuelas. Las escuelas son terceros que, si bien el Estado está obligado a proteger, y los terceros también tienen esta obligación. En el caso del derecho al trabajo, si bien es cierto el patrón, si bien es cierto el Estado está obligado, pero los patrones como terceros también tienen esta obligación. Aquí encontramos un contrasentido porque no es posible que un patrón
que quiera dar previsión social a sus trabajadores y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, se les limite con la deducción de la nómina al 47 o al 53%. Nosotros creemos que esta política, a pesar de que la Corte ya lo declaró constitucional al artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consideramos que en este gobierno deberán de considerar para que se permita la deducción al 100%, porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pretendió reducir la deducción para incrementar la recaudación tributaria. Y déjenme decirles que limitar la deducción no nos llevó a ningún lado. Seguimos en el segundo lugar, digamos, de abajo hacia arriba, en recaudación tributaria. Solo superamos a Bahamas en América Latina. Es decir, somos penúltimo lugar en recaudación tributaria. Entonces, esto no sirvió de nada. Las políticas fiscales, entonces, se requieren adecuarse para atender estos derechos económicos, sociales y culturales. Esa fue la finalidad de articular los derechos con los principios de los derechos humanos que tiene el contribuyente. No solo tiene derechos civiles y políticos, tiene estos derechos económicos, sociales y culturales. Le cuestan al Estado, le cuestan igual que los derechos civiles y políticos. Ayer, comentando con el rector de CUSEA, le decíamos, ¿a poco los derechos civiles y políticos no le cuestan al Estado? ¿A poco no nos cuesta mantener a los centros federales de readaptación para tener a las personas que son una amenaza a la seguridad pública que estén en las cárceles? Eso le cuesta al Estado. Entonces, y el Estado debe procurar tenerlos. Básicamente, inclusive, hay una jurisprudencia muy importante, una tesis relevante, donde la Suprema Corte afortunadamente obligó al Estado a decirle, oye Estado, crea centros de salud, porque por ejemplo en el caso Mininuma, que seguramente el maestro Jesús Chávez lo tiene presente, obligaron a este centro, a este núcleo poblacional en Mininuma, a abrir un centro de salud que lo único que pedía este núcleo, esta población, es que hubiera un centro de salud con un médico que los pudiera atender porque les quedaba hora o hora y media para trasladarse. Y básicamente ese fue la articulación que se hicieron a los derechos económicos, sociales y culturales, atender a los criterios de la Corte Interamericana y encontrar que lamentablemente solo encontramos un criterio en materia fiscal referido precisamente a la materia fiscal, y fue el caso de Cantus versus Argentina, donde Cantus le pregunta, ¿me va a indemnizar el Estado argentino? Te pregunto, Corte, ¿esa indemnización grava el impuesto sobre la renta o no grava el impuesto sobre la renta? Y la Corte Interamericana le dijo, por supuesto que no grava el impuesto sobre la renta, porque ya con todo lo que has padecido y aparte ese dinero que te quiten el impuesto sobre la renta, entonces pareciera un contrasentido. Básicamente, ese fue la idea, el objetivo, que afortunadamente encontramos eco en la Secretaría de Educación Pública y en CONACYT, porque nos financió la primera parte de esta investigación y que fuimos desarrollando desde el año 2012, y que afortunadamente después de todas estas cambios y de todas estas modificaciones, afortunadamente pudimos sacarlo adelante. Así que gracias a todos mis compañeros que participaron en este proyecto, aquellos que creyeron en este proyecto que podía ser viable, al centro, a nuestro centro universitario, a CUSEA, y por supuesto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rigoberto Reyes Altamirano. De esta manera se ha llevado a cabo la presentación del libro Aspectos Fiscales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y voy a ceder la voz al maestro Jesús Chávez. Adelante, maestro. Pues otra vez, buenas tardes a todas y todos. Simplemente
agregar algunos apuntes, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, que, y eso desde el concierto del derecho internacional de los derechos humanos, pues ha sido poco matizado, o al menos o así lo percibo, ¿no? En lo poco que se ha reflexionado al respecto. Es decir, cada tratado internacional por lo regular tiene algún comité o algún protocolo facultativo que te permite dar orientación a veces a ese exagerado axioma o aquellos principios universales de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las observaciones que te hace el protocolo facultativo para los DESCA o del comité de los DESCA te dice Estado qué hacer para hacer cumplir los derechos. Y esto a veces es poco razonado, porque a veces te dice que tienes que plantear un cierto porcentaje de tu presupuesto a favor de tal o cual derecho. Y eso a veces es poco abordado o poco considerado. Pero bueno, seguramente es por la resistencia que se le da al derecho internacional a los derechos humanos. Si se resisten a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ya se supone que tienen que ser vinculantes, ahora máxime a un protocolo facultativo que a veces no se toma en serio la vinculación, a pesar de que forma parte del ritual constitucional del artículo 89 del Ejecutivo y después del Senado para su ratificación, pero pareciera que no es un derecho ajeno cuando es un derecho doméstico, un derecho interno y que debe ser vinculante. En definitiva, todos esos temas que han tocado las autoras y los autores, pues nos permite sonreír académicamente, nos permite soñar con otros estudios y en definitiva, pues agradecer e insistir pues por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos esta invitación que nos honra, ¿no? Que estamos ahora mismo desde el Instituto de Derechos Humanos catalizando una serie de documentos, de libros, de ensayos, de reflexiones que desde la academia pues nos permite ahora mismo pues pensar otros aristas de defensa y protección de los derechos humanos que al final del día lo que toda persona quisiera, ¿no? Que sus derechos humanos fueran protegidos a efecto de tener un proyecto de vida lo más digno posible. Yo creo que ese es el mensaje, ese es con toda claridad buscar todas las herramientas posibles. En fin, pues ahora sí agradecerles su participación, a toda la comunidad académica que ha resistido esta jornada tan extensa y que ahorita mismo yo soy la antesala para una deliciosa comida, pero en definitiva pues agradecer pues este magno evento, insistir, sigan escribiendo, lo hacen maravillosamente. Muchísimas gracias y que pasen una muy buena tarde.